Me voy a permitir, para conocer este asunto de cómo era la vida en el actual México antes de la llegada de Cortés, leyendo la introducción que yo mismo escribo para mi libro Hernán Cortés, Libertador del Indio y fundador de la nacionalidad mexicana. Me leo a mí mismo. Se adquirió ya la certeza científica de que las dos monumentales esculturas de Mictlantecutli, el dios de la muerte, descubiertas hace poco en el recinto sagrado del Templo Mayor de Tenochtitlan, fueron bañadas con sangre humana antes de ser enterradas. Esto confirma con precisión perfecta que uno de los rituales prehispánicos más importantes era el sacrificio humano, con toda su cauda de atrocidades realizadas a sangre fría antes, en y después del macabro ritual. En agosto de 1994 comienza la historia de este espeluznante y terrible y sorprendente hallazgo, obtenido con tecnología punta. Este hallazgo es de una particular importancia porque certifica sin lugar a dudas la total veracidad de las imágenes del siglo XVI, del famoso Códice Megliavecchiano, donde se refiere el rito de alimentar con sangre y carne humanas al demoníaco señor del inframundo. Dos ídolos descarnados pero de tamaño natural, con los brazos flexionados hacia adelante, muestran sus garras dotadas cada una de 5 uñas corvas en lugar de manos en feroz actitud de atacar. Están erguidos sobre banquetas multicolores compuestas de 2 niveles. El de arriba está surcado por serpientes ondulantes en bajorrelieve y el de abajo representa procesiones de guerreros armados que confluyen todos en un Zacatapayoli, bola de heno en el que los aztecas clavaban punzones ensangrentados durante el ritual del sacrificio. Con base en los resultados se sabe que las imágenes, antes de ser enterradas, fueron bañadas con sangre humana. Esto coincide con lo mencionado por el gran historiador fraile Bernardino de Sahagún. Mictlantecutli es un dios ávido de sangre humana, ávido de muerte, que se alimenta con sangre y carne humanas. La muy espeluznante escultura, las muy espeluznantes esculturas corrieron con mucha suerte, porque se salvaron de ser descubiertas y destruidas por los españoles, porque se colocaron los cimientos del primer convento de San Francisco encima de estas esculturas horrorosas, y el templo de San Francisco, que se encuentra a solo 5 centímetros, su basamento más profundo, se encuentra a solo 5 centímetros de distancia de la cabeza de una de las estatuas. Con que los albañiles hubieran bajado 5 centímetros más, los constructores españoles hubieran dado con ellas y las hubiesen destruido. ¿Por qué? Pues por considerarlas, yo también así lo hubiera hecho, y en pleno siglo XXI, por supuesto, viles imágenes del demonio. Tampoco fueron tocadas ni vistas cuando la Compañía de Luz y Fuerza instaló un transformador eléctrico a un escaso metro de distancia. Ambas estatuas son de tamaño natural, miden 1.74 metros de altura, o sea 174 centímetros, a pesar de que la altura promedio de un mexica del siglo XV era de 1.65 metros, o sea 9 centímetros menos en promedio. Cada una de las 2 estatuas está constituida por 5 partes ensamblables, las cuales fueron cosidas aparte y después unidas. La humedad, la vibración del tráfico y el hecho mismo de que las piezas de cerámica fueron cocidas a muy baja temperatura, cosa que las hizo muy frágiles, causó su fragmentación. La restauración concluyó hace poco y las piezas serán exhibidas pronto en el Museo del Templo Mayor, así que ahorita ya deben estar exhibidas ahí, como una fehaciente muestra de que el sacrificio humano era el rito principal azteca y de otras razas, de otras tribus, pero principalmente por muchos miles de nivel, el rito principal como una forma de vida. El sacrificio humano es un rito que se ha practicado en casi todo el mundo, pero fue en Mesoamérica y principalmente en el Valle de Anáhuac donde adquirió una especialísima relevancia. De ahí la tesis de un libro que posteriormente presentaré, que se llama
Mesoamérica precortesiana, imperio de la muerte. Esta va a ser una larga serie de videos. Era el rito cumbre, el sacrificio humano, del ceremonial mexica o azteca, así como la máxima ofrenda que podía ofrecerse a los dioses. El sacrificio humano era la acción indispensable. El sacrificio humano hasta por 200,000 al año. Creo que ni los narcos de ahora igualan tanto tsunami de sangre. El sacrificio humano, por cientos de miles al año, se realizaba como una acción indispensable. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, para que el sol siguiera alumbrando. El pensamiento mágico de esta tribu parece que se ha extendido en todo el planeta, pero principalmente en México, donde ahora pues parece que los narcos matan para que el sol verde siga alumbrando. Para que la tierra diera sus frutos. Tercero, para que la lluvia cayera con regularidad y el suelo fuera fértil y fructífero. Cuarto, para que los seres humanos, los animales y las plantas se reprodujeran. Quinto, para que hubiese orden en la sociedad, pero sobre todo, para que el pueblo mexica se conservara como el más poderoso de la región. 500 años después, lo que hoy se aprobó, el ejército en las calles, aunque por 5 años tenga presencia y supuestamente con un mando civil, pues es la repetición del rito para que el pueblo mexica, es decir, la tribu mexica azteca que hoy gobierna en todo México, mejor conocida como Morena, conserve su poder por tiempo indefinido. Para eso esta guardia pretoriana, esta guardia bolivariana, les aseguro que está dispuesta a detener, a acosar, a violar, a asesinar con impunidad al tiempo. Vamos a esperar no unas cuantas semanas, probablemente una vez lanzada, unos cuantos días, para inmediatamente empezarnos a enterar de sus terribles abusos. El Tlacamiclitzili, aquí arriba presentado, es un altar donde vemos a un individuo con los brazos extendidos, el pecho levantado, unos sacerdotes tomándolo tanto de las piernas como de los brazos y otro perforándole el pecho con un cuchillo enorme de obsidiana y después extrayéndole el corazón. Era ejecutado por especialistas en lugares y momentos específicos. Los rituales y sobre todo el de los sacrificios humanos estaban totalmente controlados por el Estado, al igual que ahora el narcotráfico, el narcosistema, está controlado por el Estado, así como ahora los rituales de asesinato de los nonatos están controlados, dirigidos por el Estado, o por el Estado de Estados, que es el nuevo orden mundial. Había sacerdotes capacitados exclusivamente para sacrificar seres humanos. Fíjense bien, solo en Tenochtitlán había alrededor de 80 templos. En casi todos ellos se realizaban sacrificios humanos, pero sobre todo en el Hueyteocalli o Templo Mayor, en plena Ciudad de México ahora, Tlatelolco, tanto en honor de Huitzilopochtli, al que los españoles llamaron muy atinadamente Huichilobos, el dios de la guerra, como de Tlaloc, el dios de la lluvia, y aún de muchos otros dioses. Este nombre de Huichilobos yo lo tomo en la primera temporada de mi serie novelística Desde el nido de la serpiente, porque mi primer tomo se llama, precisamente mi primera temporada se llama Los narcos psicópatas de Huichilobos, que son tanto los narcotraficantes como los fautores, los hacedores de la cultura de la muerte, encabezadas hoy por una señora de apellido Lobo, ella dice que es Cordero, y que están dedicados a lanzar en todo el país la legalización del asesinato de cientos de miles de inocentes. La víctima del sacrificio, volviendo a la época azteca, era considerada una valiosísima ofrenda que se daba a los dioses para ayudarlos a que las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas del cosmos siguieran funcionando.
El sacrificado, que podía ser de cualquier sexo y edad, casi siempre era un cautivo o un esclavo, pero muchas veces pertenecía al mismo pueblo o incluso a la nobleza mexica. En ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, los artesanos muestran tan patológica y esquizofrénica obsesión por la muerte como el pueblo mexica. Sobre todo se insiste en las representaciones de ídolos terroríficos que nos hablan del temor del creyente y de la trascendencia de su culto. En el Códice Borgia, Mictlantecutli y Quetzalcóatl son representados como principios radicalmente opuestos, pero complementarios, como son la muerte y la exhalación de vida, que juntas forman el ciclo básico del universo. Mictlantecutli ejercía funciones que pudieran resultar paradójicas, como el otorgar y fomentar la vida. Así, por ejemplo, esta deidad de muerte era invocada durante los ruegos que se hacían para la exitosa gestación del feto humano. Existe otra figura de bestia imponente, enorme, poderosa, con la expresión en extremo sanguinaria, que con mucho cuidado los aztecas labraron como vaso ritual para colocar en él, ¿qué creen? Los rituales de las víctimas, y que lleva el nombre complicadísimo, espero a ver si lo puedo pronunciar bien a la primera, de Ocelocuauhxicalli. Ajá, sí, me salió bien, Ocelocuauhxicalli. Este demonio debía causar un pavor paralizante en el ánimo de los pobres indígenas al solo mirarla. Además, las cabezas colosales de serpiente que coronaban el Coatepantli o muro que ceñía el templo mayor, con sus grandes fauces abiertas, su terrible expresión de fiereza, proyectaban con alto impacto la insaciable avidez de sangre de los dioses aztecas. Por eso, cuando en el mundo mexica vemos alguna figura humana que se ríe, la sonrisa es perversa, no es simpática, y sale de un rostro con boca como de tigre, porque es la risa del antropófago que acaba de darse un hartazgo de carne humana. Porque obviamente no solo los sacrificaban, se los comían, ¿sí? O sea, las carnitas, los tamales, el pozole y todos los antojitos aztecas básicamente eran a base de carne humana. No puede existir belleza verdadera alguna en el significado de ninguno de estos monumentos. Podría encontrarse alguna belleza relativa en la proporción de las partes y en la armonía de las líneas, pero lo que expresan es lo más bajo del alma humana caída en pecado: el miedo, la crueldad, el odio y la ira homicidas. Recuerden, el demonio es homicida desde el principio. Para Santo Tomás de Aquino, y para mí, por supuesto, como fiel discípulo suyo, la belleza es el esplendor de lo verdadero. Es aquello que agrada a la vista, y lo que es agradable o placentero es una de las divisiones de la bondad. La percepción de la belleza es una especie de conocimiento, y dado que el conocimiento consiste en abstraer la forma que hace a un objeto ser lo que es, la belleza depende de la forma. La belleza incluye tres condiciones. La primera es su integridad o perfección. Los objetos rotos, maltrechos, incompletos, sucios, deteriorados o mutilados son feos. La segunda es la debida proporción o armonía, que puede referirse parcialmente a las relaciones entre las partes del objeto mismo, pero sobre todo se refiere a la relación entre el objeto y quien lo percibe, que el objeto claramente visible sea proporcionado a la vista. La tercera es la luminosidad, claridad o brillantez. Se relaciona con la tradición neoplatónica medieval, en donde la luz es un símbolo de la belleza y verdad divinas. La claridad de ese resplandor de la forma que se difunde por todas las partes proporcionadas de la materia es algo simplemente inexistente en cualquier obra de arte mesoamericano. Las condiciones de la belleza pueden establecerse unívocamente, pero la belleza, siendo parte de la bondad, es un término analógico, es decir, posee diversos sentidos cuando se aplica a diferentes tipos de cosas. Significa toda una familia de cualidades, porque cada cosa es bella a su modo.
Pero las figuras a las que me he referido son figuras repelentes que nos hablan de una civilización, entre comillas civilización, yo más bien diría de una contracultura fundada en el terror y la muerte. Todos los monumentos mexicas son lo que quieran, excepto bello, excepto verdadero, excepto bueno. Más bien son testimonios contundentes que nos confirman que esta era una tierra en la que existía un traslado del infierno, como nos lo dijo el padre Motolinía, donde una raza aterrada sobrevivía de milagro esperando que cayera sobre ella el cuchillo de piedra de los sacrificadores. De este tipo de yugo vendrá un audaz y valeroso puñados de varones providenciales. Para librarnos de este tipo de yugo vendrá un audaz y valeroso puñado de varones providenciales, apoyados por una hermosa, inteligente y providencial mujer, la Malinche, doña Marina, y seguidos por cientos de miles de indígenas, sobre todo tlaxcaltecas, y del centro de lo que ahora es México, que anhelaban su libertad, la paz y la justicia. Bien, a continuación vamos a continuar con ¿y Hernán Cortés? ¿Cómo aparece? ¿De dónde viene? ¿Quién es? En fin.